Pasa Cristo, hermanos, quería compartirles, hermanos, una pequeña parte de la palabra de nuestro Dios que está acá en Juan capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. El título dice: Jesús, la vid verdadera. Y dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros están limpios por la palabra que yo os he hablado. Hermanos, el Señor Jesucristo en ese momento quería decirle algo a sus discípulos, algo de sumamente importancia. Todo lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo era importante, pero esto, hermanos, el Señor no quería que lo entiendan hasta el punto, hermanos, de que no haya duda. Hasta allí, hermanos, tal vez los discípulos estaban sentados y tal vez estaban diciendo: creo que el Señor Jesucristo nos va a dar una enseñanza más por medio de alguna parábola. Ahorita vamos a aprender un poco más de lo que enseña el maestro. Y hasta allí, hermanos, todo parecía estar bien. Hasta ahí tal vez los discípulos estaban relajados, estaban tranquilos y estaban tal vez disfrutando tal vez el momento y esperando la palabra, la enseñanza que les iba a traer nuestro Señor. Mas sin embargo, hermanos, cuando seguimos leyendo el versículo 4 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Poco a poco el Señor les fue revelando por medio de lo que estaba hablando, hermanos, hasta dónde iba a llegar el énfasis de su palabra, hermanos. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo sigue avanzando más. Parecía, hermanos, que los discípulos iban a escuchar algo que tal vez muchos de los cristianos en este momento, hermanos, en esta época, todos empiezan a temblar. ¿Qué les dijo el Señor al comienzo? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Jesucristo, que puso un ejemplo, hermanos, tal vez muy común en ese entonces, en el tiempo de los judíos, hermanos, en el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, donde el vino, hermanos, lo veían como un símbolo de prosperidad, un símbolo de sabiduría. Era algo común para ellos, hermanos. Quiere decir que era algo muy cotidiano. Es como que yo les quiera poner un ejemplo hoy, yo les diga: oye, ¿sabes qué? Si tú tienes tu teléfono, pero si no tienes el cargador, ¿crees que va a funcionar? Y si tuvieras el cargador y si no tuviera la corriente, ¿crees que va a funcionar? Entonces el Señor Jesucristo solamente les estaba poniendo un ejemplo a sus discípulos, y utilizó algo, hermanos, que tal vez ellos iban a entender muy bien. Entonces Jesucristo le dice que Él es esa rama, es la raíz, es el tronco. Mas sin embargo, en las ramas de la uva, de la planta de la uva, ahí produce el pámpano, las uvas. Y el Señor Jesucristo le decía: ¿saben qué? Ustedes como un pámpano tienen que dar fruto. Ustedes tienen que dar fruto, y quiero decirles algo: que si no están conmigo, si no está el pámpano pegado a la vid, si no está unida, nada pueden hacer. No pueden dar fruto. Y hasta ahí tal vez todo estaba bien para los discípulos, escuchando el mensaje tranquilamente. Mas sin embargo, lo que iban a escuchar después iba a cambiar su manera de ver tal vez el camino del Señor. Tal vez iba a cambiar la manera en que ellos van a ver qué es andar con Jesucristo. Y en el versículo 6 dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los discípulos sabían que si estaban con el Señor Jesucristo, iba a estar todo bien. Pero también sabían que ahora tenían que llevar fruto. Sabían que el que anda con Jesucristo llevaba fruto. Y entonces tal vez en su mente tal vez haya pensado: si nosotros nos regresamos para atrás, nos van a echar en el fuego y vamos a arder. Pero si también nos damos fruto, igual vamos a ser echados en el fuego y vamos a arder. Porque ¿en qué se conoce uno cuando está con Jesucristo? Lleva fruto. En el versículo número 3 dice así: ya vosotros están limpios por la palabra que yo he hablado. Entonces lo que decía el Señor, que dice: para que uno pueda llevar fruto, mi Padre viene y lo limpia.
viene con su Espíritu Santo, entra en su corazón y empieza a limpiarlo para que pueda llevar fruto. Pero ¿qué pasa con un cristiano que vemos que no lleva fruto? ¿Qué pasa con un cristiano que vemos que tal vez alaba al Señor, pero no tiene fruto? La palabra de Dios nos dice que para que veamos si uno está con Jesucristo, debe llevar fruto. Sea mucho, sea poco, pero debe tener fruto. Porque esa es la señal que permanecemos en nuestro Señor. El énfasis de este contexto, parte de ello se enfoca en que un cristiano tiene que estar unido al Señor Jesucristo. Un cristiano no puede seguir un camino y el camino del Señor sigue derecho y él se aparta. Entonces el Señor Jesucristo estaba dejando en claro esto, que los que andan con Él tienen que llevar fruto. O como dijo Él en sus palabras, el que permanece en mí lleva fruto. Y no solamente eso dice, sino que dice la palabra que viene el Señor y aún limpia más para que puedas llevar aún más fruto. Sea mucho, sea poco, pero uno se tiene que notar por los frutos. Había una parte de la Biblia donde nos dice que ¿cómo tú puedes saber si el árbol es bueno o es malo? Por los frutos que dan. Así podías distinguir, porque el Señor decía, aunque un árbol parezca malo, si está dando buenos frutos, es un buen árbol. Y un árbol, aunque sea muy hermoso, frondoso, pero si no tiene fruto, no es un buen árbol. Ahora, lo que me asusta un poco más es cuando leí acerca de la palabra de nuestro Dios de la higuera, la cual Él maldijo porque llegó el Señor a buscar fruto cuando no debía llevar fruto la higuera, cuando no era el tiempo ni la fecha de que la higuera tenía que tener fruto. El Señor llega con hambre y viene a buscar fruto. Y ahí nos deja una buena enseñanza, hermanos, porque no sabemos ni cuándo el Señor va a venir por nosotros. No sabemos ni cuándo vamos a morir, ni tampoco sabemos, hermanos, si hoy va a venir a pedir cuentas al Señor por lo que tú estás haciendo. Pero cuando viene. Ahora a mí lo que me asusta un poco más cuando leí acerca de la higuera, cuando el Señor Jesucristo vino a buscar fruto, cuando la higuera ni siquiera tenía que llevar fruto en ese momento, cuando no debería tener la higuera fruto, el Señor vino. El Señor tenía hambre y ni siquiera vio la hora, tampoco vio la fecha, ni el día, ni nada de eso, sino que el Señor vino a buscar fruto. A mí me asombra esto porque digo, yo podría ser esa higuera. Podría ser que cuando el Señor venga por mí, o venga a buscar algo de mí y no lo encuentre, me maldiga. Y ahora con el ejemplo que nos da, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ahora no solamente dice que los maldice, sino que son echados fuera, y después se secan, y después los recogen, y después los queman. Hermanos, esto es algo, hermanos, que me sorprende demasiado y digo, ¿en qué momento estamos viviendo de que ahora todos estamos ya más tranquilos? Ahora fue solamente un pequeño mensaje, una pequeña enseñanza que nos deja la palabra de nuestro Dios. Y tal vez es algo que a nosotros no nos va a querer. Y solamente fue un corto mensaje, un pequeño mensaje de la palabra de nuestro Dios. Tal vez uno quería escuchar un mensaje motivacional, tal vez quería escuchar, tú lo vas a poder todo, lo vas a poder tener, yo ato, yo desato, yo declaro, yo decreto. Sin embargo, aún seguimos escuchando que el camino aún se hace más angosto. Si escuchamos que tenemos que llevar fruto. Y para el cristiano no es una opción decir, lo llevo o no lo llevo, sino que el Señor te dice, si permaneces en mí, se va a notar. Que el Señor los bendiga y que los guarde, hermanos. Que el Señor los bendiga.